Yo soy Ignacio Coscuchengo, soy el secretario de Extensión de la Universidad. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro. Esta capacitación planteada en 4 encuentros con Javier Parisou, con el equipo, parte del equipo del Centro PYME. Surge también como esto, ¿no? Como la posibilidad de trabajar sobre cuestiones concretas donde ustedes puedan llevarse herramientas que... Lo interesante es que surgió del propio diálogo. Esta temática de la Universidad de Insalta y vinculada a la cuestión productiva no es azarosa, tiene que ver con un compromiso nuestro muy concreto. Así que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier propuesta, proyecto, problema que ustedes creen que la universidad, del ámbito de la expertise PYME, de la expertise de la innovación, de la competitividad, del desarrollo productivo, nos van a encontrar. Así que para nosotros es un lujo que hoy Javier esté con nosotros y ojalá que para ustedes también sea muy provechoso. Así que formalmente bienvenidos y bienvenidas. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Todo tuyo, Javier. Todos. Bueno, gracias Ignacio, gracias Fer por la invitación. La idea es que esto sea algo que les sirva a ustedes y poner en conocimiento nuestros conocimientos, pero también los de ustedes y existir un intercambio. El tema de la inteligencia artificial es una de las tecnologías que están cambiando nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo trabajamos, cómo nos entretenemos, cómo nos vinculamos con amigos, cómo aprendemos, cómo requerimos servicios de salud, es decir, hay cambios muy profundos. Entonces, un poco lo que voy a hablar tiene que ver con cómo planificar este contexto de profundos cambios tecnológicos, pero también geopolíticos, culturales. Los cambios estamos viendo realmente en una época de muchos cambios y cómo se planifica, ¿no? En un contexto así, con una incertidumbre alta, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el título. Yo antes de empezar les cuento un poquito de mí para que sepan mi trayectoria. De hecho, con Juan nos conocemos hace un montón de años. De la Secretaría de Ciencia, en esa época era una secretaría. Estaba Ignacio también estaba, bueno, venimos todos de ahí de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, antes de que sea ministerio, un área que justamente se enfocaba en detectar las demandas tecnológicas, ¿no? Y armar proyectos en base a demanda. Pero bueno, ahí un poco encontré mi vocación en los temas de innovación. Antes trabajaba temas productivos. Antes, cuando terminé la carrera, yo estudié Sociología y dirán, ¿qué hace alguien que estudió Sociología en temas de tecnología? Y la verdad es que trabajo hace 25 años en estos temas, desde que me recibí, me fui metiendo a poco desde los temas sociales, temas productivos y los temas de innovación. Y las temáticas tecnológicas tienen múltiples aristas, no es solo la que estábamos hablando antes, no solo la especialidad técnica, ¿no? La tecnología se genera en contextos organizacionales, tiene problemáticas regulatorias, tiene problemáticas éticas. Hoy en día todo el tema de inteligencia artificial, las cuestiones éticas están en pleno debate. Tiene un impacto social, económico y hoy más que nunca, después me voy a empezar a escuchar a ustedes, las empresas arman equipos plurales, multidisciplinarios, ¿no? Con diferentes perfiles. Cómo se arman nodos descentralizados de trabajo. Estamos ya muy lejos de las estructuras jerárquico-burocráticas, ¿no? De cómo eran antes las organizaciones, ¿no? Ahora son abiertas. Bueno, vamos un poco a ver todos estos temas. El programa general, vamos a tener 4 encuentros, este es el primero, los 2 siguientes virtuales y el tercero presencial también. Hoy vamos a ver específicamente este tema de la planificación con este contexto que estamos viviendo. El segundo encuentro vamos a ver herramientas específicas de diagnóstico de las empresas. Yo tuve oportunidad de hacer un curso de servicios de consultoría a pymes en Japón, muy interesante, en donde básicamente eran herramientas de diagnóstico. Los japoneses le dan mucha importancia al diagnóstico, ¿no? Tienen otra cultura, la cultura oriental está muy enfocada en la cuestión de la observación, el aprendizaje a través de la observación. Ellos dedican mucho tiempo a eso y a tomar nota, ¿no?
de esas pequeñas cosas que pueden hacer, de los detalles, ¿no? Son como muy detallistas y esos pequeños detalles pueden implicar cambios sumados, pueden implicar cambios relevantes en una organización. Entonces vamos a ver herramientas concretas, muy prácticas, nada sofisticadas, muy simples, pero la complejidad es cuando uno las usa, ¿no? Para que se una idea, Toyota a nivel global hace su diagnóstico anual, tiene que entrar en una hoja A3. La hoja A3 es un poco más grande que la A4. En toda una hoja A3 tiene que entrar todo el diagnóstico. Lo hacen con letra chiquitita, pero es una metodología muy simple, pero logran que en esa hoja entre todo el diagnóstico de Toyota a nivel global. Así que eso vamos a ver en la segunda charla. En la tercera vamos a ver el tema de liderazgos y desarrollo de talentos, más lo que tiene que ver con recursos humanos. Un poco nuestra guía va a ser lo que vamos a ver en la cuarta charla, que es el sistema de gestión de innovación. Yo soy representante argentino frente a un comité técnico de la ISO, de las normas, la más conocida es la norma de calidad, pero hay infinidad de normas más de producto, de procesos, ¿no? Ya hace 10 años, justo hace 10 años, se conformó este comité técnico y, bueno, como decía, soy representante argentino frente a este comité, nos estamos juntando hace 10 años y luego de 10 años se elaboró una norma que tiene estructura de alto nivel de la ISO, es similar a nivel de estructura a la norma de calidad, pero el concepto es cómo gestionar la innovación dentro de la organización, ¿no? Y la verdad que ha sido un cambio muy importante, porque en general todos los temas de innovación, antes de que empezó este tema de la norma, fundamentalmente han estado enfocados en, más asociados a la I+D, a la investigación y desarrollo, ¿no? Cuando uno trabaja estos temas, analiza la lógica lineal de la investigación, desarrollo y innovación, y se acuerdan, no sé, el FONTAR, etc. Los fondos públicos muchas veces están enfocados en financiar proyectos, ¿no? Independientemente de lo que hacía la organización con la temática de la innovación. Bueno, este viraje a poner también el foco en cómo la innovación se puede gestionar dentro de una organización ha sido fundamental, ¿no? Y la verdad que tuve la oportunidad de estar en estas reuniones a nivel internacional con expertos de innovación de todo el mundo, de grandes empresas, de pequeñas empresas, y fue muy interesante porque esta norma de alguna manera condensa los conocimientos de todos los expertos a nivel global. Y hay una cuestión importante, uno dice, ¿qué tiene que ver las normas con la innovación, ¿no? En principio, de hecho, en las primeras reuniones había discusiones fuertísimas y había gente que iba a las reuniones a decir, este comité técnico no tiene que existir. No puede haber una norma de innovación. ¿Cómo vas a normatizar o normalizar la creatividad, ¿no? La creatividad tiene que fluir. Pero a lo largo de los años y de las discusiones, un poco el consenso al que se alcanzó es que la innovación, por un lado, se puede sistematizar los procesos de innovación, ¿no? La innovación no es solo creatividad, son un montón de cosas más, ¿no? Como lo es la planificación, ¿no? Entonces, lo que se logró es una norma de un sistema, que lo vamos a ver en detalle también, es muy interesante, que constituye un sistema, es decir, qué aspectos una organización debe trabajar para que la organización como un todo funcione como una organización innovadora, una organización que aprende y que se pueda adaptar al contexto actual, justamente un poco lo que ustedes mismos planteaban, este contexto tan cambiante, por múltiples motivos, no solo lo económico, que los argentinos estamos particularmente acostumbrados a los vaivenes económicos, pero las cuestiones culturales, las cuestiones de cómo se trabaja, las cuestiones de cómo se aprende. En ese sentido, esta norma a mí me parece particularmente útil y recién está empezando esto. Se trabajaron muchos años y fue aprobada hace 2 años, fue
incorporada por el IRAM, se nacionalizó. El IRAM lo que hace muchas veces es discute, digamos, redacta normas propias, pero muchas veces nacionaliza normas de la ISO a nivel internacional. Entonces esta norma es la 52.002, es una norma IRAM-ISO, ¿no? Las normas IRAM-ISO son las normas ISO que se nacionalizaron. Entonces, un poco eso, el concepto es cómo se gestiona la innovación. Y el objetivo es que la organización tenga esta capacidad de adaptarse a los contextos, ¿no? Digamos, las organizaciones hace 50 años, hace 60, ¿se acuerdan de Ford? El modelo Ford, ¿no? El modelo ¿se acuerdan del Ford T, el primer auto que se construyó en forma masiva? Bueno, ese auto eran miles de autos que eran iguales, con el mismo color o con dos colores, ¿no? Y en general la producción fordista, después eso se transformó en un modelo de producción, ¿no? Por cadenas de montaje, ¿no? donde el producto iba pasando de un lugar a otro dentro de la empresa y se iba agregando valor, pero una cadena de montaje estandarizada. Era poco flexible a generar una oferta diversificada de productos, ¿no? Pero eso que suponía una sociedad bastante estable, como fue la sociedad de posguerra, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, una sociedad bastante estable desde el punto de vista político, el choque entre digamos, el eje comunista liderado por la Unión Soviética y el capitalismo, si bien había una tensión permanente, generó una estabilidad durante muchos años, hasta la crisis del petróleo en la década del 70, fueron varias décadas de estabilidad. Y en ese contexto, digamos, la producción, la sociedad muy estable, y las organizaciones tenían una estructura más bien jerárquico-burocrática. Los que estudiaron ciencias sociales realmente habían estudiado Max Weber, que hablaba de una organización jerárquico-burocrática. Es una organización así, que funciona como un triángulo, ¿no? En donde las decisiones se toman arriba y van bajando, en donde la mirada estratégica está en la cúspide y se va operacionalizando el proceso de toma de decisiones hacia la base, ¿no? Entonces hay como, es una lógica jerárquico-burocrática. Burocrática porque de un eslabón a otro se va pasando la información y se va pasando una fase de implementación de las decisiones que se van tomando, ¿no? Eso explotó por los aires, ¿no? Eso ha explotado por los aires. Esa lógica suponía una sociedad estable, eran organizaciones con contornos delimitados. Hoy eso cambió absolutamente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco esto para contarles lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver la próxima vez, el tema de liderazgo y desarrollo de talentos. Eso también vamos a pensar qué talentos hay que desarrollar en este contexto sobre el cual estamos conversando, qué tipo de perfil, qué tipo de competencias. Eso se habla mucho y es un gran problema hoy en día, ¿no? Sí. ¿Ascendís así? ¿Por qué? Y bueno, es muy difícil encontrar una persona flexible, digamos, que se adapte a todos los problemas que van surgiendo, obviamente hay diferentes generaciones en cualquier estructura, y bueno, entonces como esto, bueno, hay que adaptarse a los requerimientos y necesidades de cada persona. Entonces hay que desarrollar, cuesta a veces desarrollar un puesto. Totalmente, ¿no? Las competencias que se requieren también van variando, o sea, también va evolucionando. Cada vez se necesitan más cosas, pero bueno, que hay poco para encontrar. Sí, cómo se forman las personas, ¿no? Cómo es el proceso de aprendizaje en el ámbito universitario y en la empresa, ¿no? Hoy en día está buenísimo este tipo de encuentros entre las empresas y la universidad, ¿no? Porque hoy en día esos mundos años antes estaban separados, había como funciones muy delimitadas, y hoy en día en las empresas también hay una necesidad de aprender y de enseñar in situ, ¿no? Y la universidad también se vincula mucho más
con el entorno productivo, ya no es, digamos, el concepto de universidad por ahí tradicional, separada, en donde solo funciona el conocimiento, ¿no? Todos los temas de vinculación tecnológica, vinculación con el entorno social, productivo, cada vez toma más importancia en las organizaciones. Y a nivel de enseñanza es todo un desafío para las universidades, pero también para las empresas, cómo formar estos perfiles. Yo les cuento un caso que a mí me interesó particularmente, el caso de Globan, que es una empresa de software argentina muy interesante, es uno de los unicornios, tiene 25.000 empleados, 24.000 empleados, está en no sé cuántos, está en cantidad de países, en todos los continentes, realmente creció mucho y ellos han tenido, digamos, grandes dificultades, por ejemplo, para cómo es la realidad de una gran empresa multinacional, pero en realidad pasa en todas las empresas más allá de su tamaño, ¿no? Ellos han armado una universidad dentro, ¿no? Y que utilizan la inteligencia artificial para estructurar la oferta de cursos, por ejemplo, porque tienen miles de cursos. ¿Cómo hace una persona para elegir entre miles de cursos? Es imposible. Entonces, para estructurar las carreras, de acuerdo al perfil de la persona, de acuerdo a lo que necesita la organización, de acuerdo a los proyectos que hay en cartera, ¿cómo haces eso a nivel escala? ¿No? Bueno, utilizan para reducir la complejidad, la inteligencia artificial, desde la contratación de personal, porque era un lío total el tema de las agendas de las entrevistas, no lo podían hacer personas. Entonces van filtrando desde el inicio, por ejemplo, el nivel de inglés, un robot le toma un examen de inglés y da el resultado. Determinadas capacidades técnicas de programación también se toma de manera automática. Entonces ahí ya van descartando y después, recién después, se ejecutan las entrevistas con personas, ¿no? Y bueno, y el proceso de formación interno, lo mismo. Son desafíos para todas las organizaciones, ¿no? Así que este tema también va a ser interesante conversar. Y bueno, lo que les comentaba del sistema de gestión de innovación. Bien, hoy vamos a ver básicamente estos temas. Bueno, primero vamos a ver temas más tradicionales de la planificación, ¿no? Vamos a ir al núcleo de refrescarlos, seguramente muchos de ustedes ya lo hayan visto, pero siempre está bueno refrescarlos, digamos, cómo se planifica de manera apropiada, cuáles son los beneficios, cuáles son los principios de la planificación, el tema de la efectividad y la eficiencia, ¿no? En un contexto de planificación, y después nos vamos a meter en describir estos contextos inciertos. Cada uno de ustedes los vive, según ya fueron comentando, pero bueno, comentarles un poco mi visión más general de muchas gracias, de estos contextos en los cuales todos tenemos que actuar, ¿no? ¿Y cómo se planifica en esos contextos? Bueno, uno de los elementos centrales primero es cómo gestionar la incertidumbre y el riesgo. También se puede gestionar esos márgenes de incertidumbre, ¿no? Siempre van a estar. La incertidumbre siempre va a estar. El tema es cómo la abordamos, ¿no? Y qué relación tiene eso con la planificación. Porque la planificación se trata justamente de reducir los campos de incertidumbre, ¿no? Uno dice, bueno, es proyectar el futuro, qué va a pasar hacia adelante y qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Pero si el contexto nos cambia las variables, ¿cómo gestionamos esa incertidumbre? Bueno, ahí lo que les voy a proponer son herramientas bien concretas, y hay varias, solo vamos a ver algunas, que por ahí uno de ustedes dice, bueno, esta me puede servir, digamos, me parece interesante, a ver cómo funciona, ¿no? Yo voy a priorizar las que me parece que digamos, todas, hay varias interesantes, pero herramientas bien concretas que les sirven a ustedes para la gestión diaria de sus empresas sobre cómo reducir la incertidumbre. Bien, entonces después el tema de planificación, el tema de estrategia, táctica, con eso tiene que ver con la estructura más tradicional de la planificación. Y volviendo al tema de estas herramientas para gestionar la incertidumbre, les voy a comentar cómo construir escenarios futuros. Es sumamente importante eso.
digamos, el futuro no está predeterminado, pueden pasar varias cosas, lo sabemos. Lo importante es adelantarse y prever eso, y decir, bueno, a ver, dado cómo vienen aconteciendo las cosas en mi empresa, ¿no? ¿Qué puede pasar con mis clientes, con las tecnologías, con el recurso humano, con la cuestión financiera? Ustedes determinan ahí 4 o 5, ahora lo vamos a ver en detalle, pero 4 o 5 variables, ¿no? Y a partir de eso, determinando cómo pueden funcionar esas variables, cómo se combinan entre sí, nos pueden generar diferentes escenarios futuros. Puede pasar A, B o C. A ver, puedes armar 10 escenarios futuros, pero poner que uno arme, digamos, 13, y es importante hacer ese ejercicio. La planificación en sí supone parar la pelota y decir, le vamos a dedicar un tiempo a pensar cuestiones que no son la resolución operativa de alguien que pide algo, o una entrega, o ¿no? Y es importante, muy importante que las organizaciones planifiquen, en principio, para planificar algo previo, que es planificar, generar estos espacios para trabajar estos temas, ¿no? Con cierta regularidad, decir, bueno, le voy a dedicar 1 hora por semana a la temática de planificación. Y yo les puedo asegurar, uno cuando está con ese ritmo veloz, dice, no, pero no, pasa una hora que no voy a hablar de nada. Me voy a sentar así, nos vamos a mirar la cara y yo les puedo asegurar que le va a faltar el tiempo. Cuando pongan si quieren primero media hora, para mí idealmente es 1 hora. No les va a alcanzar el tiempo, porque siempre está la posibilidad de... Y es un espacio central para después mejorar la diaria, ¿no? La actividad cotidiana, el día a día. Es fundamental. Bueno, el tema entonces de escenarios futuros. Les voy a comentar una cosa que a mí, que la descubrí hace mucho tiempo y me encantó, que se llama una matriz de ambición innovadora, que salió en un artículo muy interesante en la Harvard Business Review, te voy a pasar para que lo compartas, que es cómo estructurar un portafolio de proyectos. Yo estoy seguro que ustedes en las empresas de ustedes tienen muchos proyectos y que seguramente cada uno de esos proyectos, digo, aparte de la actividad del delivery, ¿no? De lo que ustedes tienen que entregar, ustedes tienen que producir galletitas, ustedes tienen que producir pinturas, ustedes servicios de mantenimiento, ¿no? Eso lo tienen que producir de manera diaria. Por esta agenda de proyectos que cada uno de ustedes puede tener, esta herramienta está muy buena para estructurar ese portafolio y para sopesar el riesgo que tiene cada proyecto, la prioridad, de acuerdo a una cuestión estratégica de la empresa, ¿no? Porque a veces es difícil decir qué esfuerzo le pongo a esto. Bueno, freno un poco y le doy más atención a esto, más recursos al otro. Vamos a ver cómo profundizar en la temática y en las múltiples aristas, ¿no? Pero bueno, los principios de la planificación. La idea es para armar planes realistas y alcanzables, ¿no? Uno puede guiarse por determinados principios básicos, ¿no? La claridad de los objetivos, la flexibilidad de los planes, ¿no? Cierta flexibilidad de los planes, y la importancia de formular la planificación con la participación y la colaboración de los diferentes actores de la organización. Esto se lo vamos a compartir, ¿no? Sí. Así que lo van a... Tomen nota obviamente si quieren, pero lo van a tener como para verlo en detalle. Otros principios son la coherencia de los planes. Esto es importante, lo que se llama la consistencia interna de un plan. Es decir, no es tan fácil como parece, uno se fija en los objetivos generales, objetivos específicos, los resultados, los recursos, las personas que van a ser responsables de cada una de las actividades y los roles a cumplir, y el presupuesto. Tiene que haber una consistencia entre todo eso. Estos planes tienen que evaluarse y revisarse de manera periódica, hay que asignar de manera adecuada recursos. En todo el tema de planificación hay dos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Pero que los dos son importantes, es la efectividad y la eficiencia, ¿no?
La efectividad está enfocada en alcanzar los resultados que uno está buscando, lograr, ¿no? Se centra en la calidad y el impacto de los resultados obtenidos. Mientras que la eficiencia se centra en la productividad, en cómo alcanzamos esos objetivos con la menor cantidad de tiempo y recursos posible, ¿no? Y en todos los temas de planificación, estos dos conceptos juegan y son sumamente importantes, ¿no? La eficiencia es hacer las cosas de manera más rápida, económica y óptima posible, ¿no? Se centra en los procesos y la productividad, ¿no? Lo ideal es combinar efectividad y eficiencia cuando uno implementa un plan, ¿no? Las preguntas a las que respondemos son: ¿logramos alcanzar los objetivos que nos planteamos? Eso está relacionado con la efectividad, ¿no? Somos efectivos si efectivamente logramos los objetivos que nos planeamos. Mientras que somos eficientes si podemos determinar cuántos recursos utilizamos para alcanzar esos objetivos. Bueno, ambos conceptos son importantes en la gestión y pueden complementarse entre sí para lograr un rendimiento óptimo. El concepto de un proceso óptimo es importante porque sintetiza estas dos cuestiones, ¿no? La efectividad y la eficiencia. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la planificación, ¿no? Bueno, le da una orientación, una dirección a la organización, ¿no? No se trata de algo rígido. A veces uno piensa planificación y lo asocia con la rigidez, pero es como que hay que disociar esas dos cuestiones. La planificación no tiene que ser algo rígido, tiene que ser una orientación, una guía, ¿no? Después tenemos que interactuar con la realidad, que siempre nos cambia las cosas, y está bien, es parte de... El problema es abordar la realidad con una baja planificación, ¿no? Es hasta una cuestión, digamos, se puede ver esta cuestión más cotidiana, ¿no? Poder prever cuestiones mínimas. Yo hice recientemente una entrevista a una empresa que comentaba una cosa muy interesante respecto a esto que le estoy diciendo, que por ejemplo, ellos promovían una capacitación interna en planificación y ponían a una empresa de ingeniería bien sofisticada que brinda servicios a la industria petrolera, y lo que ellos decían es que, por ejemplo, los ponían a planificar el almuerzo, ¿no? A cómo planificar digamos, que ellos tenían dos cocineras muy buenas, pero la parte de planificar, digamos, qué comida había que comprar, digamos, qué insumos, qué alimentos había que comprar, para cuántas personas se iban a comer cada día, digamos, toda esa planificación la proponían a los técnicos, digamos, de petróleo, ¿no? A los ingenieros de petróleo hacer eso, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Una planificación, digamos, vinculada al tema de cómo estructurar un almuerzo interno, bueno, ya es una práctica importante de poder prever cuántos platos tenés que servir. Quizás hay gente que, no sé, gente que es celíaca, que no puede terminar comida. Una cuestión de planificación básica no es tan básica, digamos, exige un tiempo y determinadas precisiones, ¿no? Poder medir el tema de contabilizar, cuantificar lo que estamos planificando. Así que me llamó la atención ese ejercicio y me pareció sumamente interesante. Bueno, genera más organización y coordinación dentro de la organización, anticipación y prevención de problemas, un poco lo que estamos hablando recién de cómo planificar un almuerzo. Si alguien se queda sin comer es un problema, si le servís a un celíaco comida que no puede ingerir es un problema también. De eso llevado a todo tipo de ámbito, se trata un poco de identificar los beneficios, ¿no? Y optimización de los recursos también, ¿no? Ahí los japoneses también lo trabajan muy bien
con el concepto de just in time, ¿no? El justo a tiempo. Yo me impresioné mucho cuando visité la fábrica de Toyota, esto ya hace muchos años, que no, ser stock, el concepto de ser stock también exige una planificación terrible, terrible, a un nivel de detalle, y trabajaban con ser stock. Era una planta de producción de autos que no había ningún lugar para estoquear nada. Era una cosa, es decir, y vos veías que los autos se empezaban a fabricar, pero los insumos llegaban en el momento que se iban fabricando y iban saliendo los autos. Ya en ese momento ellos comentaban, ya hacían ellos un poco la cuestión distintiva de Toyota, ahora ya lo han logrado todas las empresas, pero en su momento era que ellos lograban hacer autos y tenían como 100 modelos diferentes. Estaban muy cerca de la demanda de los clientes. Entonces vos querías un tal modelo, pero con tal color, con tal tapizado, te lo hacían prácticamente a medida. Ellos tenían un tiempo de 7 días de entrega, y que vos pedías, yo supongo que ahora sigue siendo igual. Entonces, en 7 días le entregaste en cualquier lugar del mundo el auto de acuerdo a las demandas específicas de la persona que lo quería comprar, ¿no? Imagínense el nivel de planificación que eso requiere para producir el auto, entregarlo en la otra punta del planeta. Es decir, pero volviendo a la cuestión del cero desperdicio, el justo a tiempo, tiene que ver con cuestiones de logística, con cuestiones de planificación, pero con cuestiones de logística, ¿no? Obviamente con cuestiones económicas, recursos humanos, entran a jugar todas las variables. Pero a lo que voy, el concepto de justo a tiempo tiene que ver con eso, con optimizar al máximo los recursos. El estoqueo tiene, ustedes lo saben, el estoquear tiene un costo financiero, digamos. Habrá que ver, a veces conviene por temas de importación, a veces convendrá, a veces no. Pero digamos, aislando determinadas variables macroeconómicas, el estoqueo es un costo, ¿no? Entonces, es la planificación de sus diferentes niveles es sumamente importante para optimizar recursos. Algunos otros beneficios, la toma de decisiones fundamentada. Esto es sumamente importante, uno toma decisiones y está bien, siempre el momento de toma de decisiones uno juega en incertidumbre, nunca tiene la garantía absoluta de todo. Lo que vos comentabas de los pedidos que ustedes tienen y dónde poner el foco, cómo lograr una estabilidad de pedidos y por eso, digamos, aparte, mira, una cosa que planteaba siempre siempre me quedó acá, yo trabajé bastante con el sector de productos médicos argentinos. En Argentina hay un sector de empresas de productos que fabrican productos médicos de diferente tipo, y ellos reclamaban mucho porque buena parte de su demanda era estatal, pero el Estado no planificaba las inversiones en salud, entonces ellos nunca podían saber si iban a necesitar camas o iban a necesitar esterilizadores o cuánto. ¿Cuál era la planificación de la inversión pública en salud, en equipamiento médico? Eso es algo constante. Aparte de eso, hay determinados sectores que son inflexibles, más inflexibles a los cambios de contexto. La salud es uno de ellos. Lo sabemos, con la pandemia se frenó todo, la salud, pero la salud en general, digamos, la economía sube baja, pero la gente se enferma, se tiene que atender, entonces es un sector. Y así todo, al no haber planificación del lado estatal, las empresas, lo que está pasando, sobre todo las pymes, los gobiernos arman licitaciones para comprar cantidad de determinados productos de diferentes tipos, no sé, guías para hospitales. Imagínense la cantidad de insumos que se producen, que se consumen en los hospitales, y terminaban ganando las empresas multinacionales, porque vos necesitas mínimamente poder prever cuál va a ser las demandas en el mediano y largo plazo para planificar la producción, ¿no? O sea, ustedes, las empresas, imagino que estiman la demanda, ¿no? Para a su vez estructurar sea la de los recursos humanos que necesitas, etc. Bueno, es sumamente importante
si es un sector que puede planificar la inversión, conocerla, que lo haga efectivamente y conocerla, y si uno tiene un mercado más diverso, no sé, como puede ser, no sé, de ustedes que producen y venden alimentos, para planificar necesitas conocer el terreno donde vas a actuar, ¿no? La planificación la haces en base a esa demanda. El tema es que la demanda no es una foto, ese es el tema, ¿no? Es una película, entonces uno tiene que ver como un ida y vuelta, y ahora después vamos a ver con el concepto de innovación abierta, justamente tiene que ver con esta interacción más fluida con esa demanda, la vuelta a la planificación o a la oferta, y ir haciendo ajustes todo el tiempo, ¿no? Ya no se trata de una gran planificación, ¿no? De acá a 10 años, que uno, a ver, lo puede hacer en determinado nivel, más a nivel estratégico, podés hacer una planificación estratégica más general. Ese tipo de preguntas un poco más generales y estratégicas son fundamentales, volviendo a esa propuesta de hora semanal, es central, ¿no? Porque a veces lo que sucede, muchas veces, que hacemos, y me incluyo, un reduccionismo técnico de determinados procesos. Porque lo técnico es como un lugar que nos da un fundamento a las decisiones que tomamos, ¿no? Vamos a un conocimiento técnico, sea cual sea, no importa. Ahí vamos a encontrar el fundamento de la decisión que tomamos. Y eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Obviamente siempre tiene un fundamento técnico de todo. Todo tiene un fundamento técnico, cómo ustedes hacen las pinturas, cómo ustedes hacen la galletita, cómo ustedes brindan los servicios que brindan, servicios técnicos, tecnológicos, complejos. Tiene un fundamento, no puede ser gente que no sabe hacerlo. Pero la toma de decisiones de este tipo ya es de otro orden, requiere una capacidad, como se comentaba antes, digamos, de una mirada más amplia, de articular diferentes variables, ¿no? Y me parece que es hay como primer síntesis de este encuentro, tiene que ver con eso, la planificación. Tiene que tener un basamento técnico, pero después, y por eso se llama estratégica, tiene que ver con los temas de estrategia. ¿No? Bueno, ya estamos hablando de prioridad y flexibilidad. En resumen, los beneficios de la planificación son claridad de objetivos, alcanzar una claridad de objetivos, eficiencia del uso de recursos, anticipación de los problemas, toma de decisiones fundamentadas, colaboración, comunicación efectiva y capacidad de adaptación a los cambios. El marco lógico de una planificación es como la estructura básica, ¿no? de cómo planificar. Seguro ustedes lo han visto esto, pero bueno, es como refrescarlo. La visión, ¿no? ¿Dónde estamos hoy y hacia dónde vamos? ¿No? Más bien en un sentido general, orientativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, bueno, vamos a hacer una diversificación de servicios. ¿Hasta dónde va a ser esa diversificación? Por ahí todavía no saben. Pero el mercado nos indica y la propia sustentabilidad de la empresa que tenemos que diversificar. Si querés exportar o querés, eso también, ¿no? Sí, o esto que comentaba él, si hay un servicio que está normatizado por una norma que se tiene que hacer y no es tan estacional como el otro, bueno, vamos hacia una diversificación de servicio, ¿no? Luego vienen objetivos estratégicos. ¿Dónde queremos llegar? Más específicos, ¿no? La primera es una visión más hacia dónde queremos ir. La segunda es, bueno, en ese campo hacia dónde queremos ir, más específicamente, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué mercados? Debemos decir, bueno, me quiero expandir internacionalmente, pero bueno, una cosa es apuntar a 10 mercados y otra cosa es a 2. Está bien, digamos, tiene que ver con las posibilidades propias. Bueno, análisis y desarrollo de alternativas y soluciones. ¿Cómo logramos llegar a estar ahí? Pero bueno, el tema de alternativas tiene que ver con esto, no sé. Tengo 4 mercados, puedo ir a 2. ¿A cuáles 2 elijo? Bueno, y uno ahí empieza el tema de los servicios. Ustedes están eligiendo este otro. Por ahí hay algún otro que también está. Bueno, ¿cuál priorizo de los 2 nuevos?
por qué, ¿no? Y qué necesito para una vez no, son procesos, a ver, estos son procesos lineales, pero también los puedo individuar, ¿no? Puede ser iterativo. Decido tal nuevo servicio, bueno, pero ¿qué necesito? ¿Tengo esos recursos? Por ahí este servicio tiene mayor potencial, pero hoy tengo más recursos, el tipo de recursos que tengo, la capacitación del personal me sirve más para este otro. Digamos, son como juegos de la sábana corta, de alguna manera que tienen que hacer. Los recursos son limitados, siempre son limitados. Los objetivos son limitados. Uno se puede plantear lo que quiere, pero la realidad es que los recursos son limitados y los tiene que asignar bien. Y el recurso tiempo, recurso el perfil de las personas que trabajan en la organización, financiero, etc. Bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo aplicamos esos recursos? ¿Cómo ejecutamos los procesos? Ahí hay otra cosa que me parece relevante, que no se trata solo de aplicar recursos, sino en qué procesos, ¿no? ¿Qué procesos los aplicamos? Ahí hay otra herramienta que no voy a llegar a darla, pero me parece muy interesante, que es el análisis de redes. Hoy en día los procesos antes tenían un carácter más lineal, ¿no? Cuando se hablaba del Forte y la producción fordista, era una lógica más lineal. Hoy en día se trabaja más en red, ¿no? Digamos, los proveedores, los clientes, internamente, digamos. Y una de las cosas que vimos en un estudio que hicimos para el sector petrolero es que las organizaciones, un poco lo que les comentaba antes, ya no, digamos, son estructuras más achatadas, más horizontales, se arman no descentralizados, ya no se trabaja tanto. A ver, es lo que estuvimos viendo que se me dio que todas, es decir, uno ve una tendencia, ¿no? Que ya no hay áreas tan delimitadas, sino que la gente se agrupa por proyecto, entra y sale un proyecto, ¿no? Depende de la actividad. Más en una pyme. ¿Cómo? Más en una pyme, que todo es un poco de todo. Sí, pero una cosa es hacerlo en la pyme, pero en las grandes también. Una cosa es hacer eso del lado de la falencia, es decir, porque y otra cosa es, hoy en día uno lo que está viendo, que muchas empresas ya no es que hay silo, ¿viste? No es que tal persona labura solo en un área, otra en otra, sino, ahora ustedes me contarán cómo funcionan, si lo que yo digo se aplica en el caso de ustedes o no, todo bien. Son empresas, nosotros tuvimos oportunidad de hacer un estudio con una masa crítica importante de empresas de producto y de servicio para la industria petrolera. Y las empresas están encarando el proceso de transformación digital, es decir, incorporando tecnología 4.0, sensores, ahora vamos a ver esas tecnologías, diferentes tipos de tecnologías. Esas tecnologías, el uso de esas tecnologías, sistemas informáticos a nivel de toda la organización, cambian la organización, ¿no? Tiene un impacto en cómo, si vos la información antes la tenías solo en el centro y la tenías que bajar por papel, ¿entendés? La lógica por una indicación. Hoy en día, no sé, desde los grupos de WhatsApp hasta los procesos en los cuales la información se comparte de manera horizontal, una de las empresas muy interesantes, un proceso de cambio que hizo, una empresa que produce válvulas para la industria petrolera, una válvula crítica, la que va en la boca de pozo, ¿no? Una empresa meteorológica muy sofisticada, pero que le empezó a incorporar sensores a la válvula, y a nivel organizacional, por ejemplo, las áreas de contable, las áreas más administrativas de financiero, impuestos, yo decía, recursos humanos, lo sacó fuera de la empresa, contrata externamente y toda la organización se enfocó en innovar, en agregar valor en el desarrollo de productos, en nuevos servicios, en incorporar tecnologías al proceso productivo, ¿no? Y, por ejemplo, él pone en una pantalla así toda la información de la empresa, digamos, los resultados. Entonces, todos los operarios, todo, independientemente del nivel, no es que antes la información clave se analizaba en la cúspide. No, ahora todos tienen acceso a información de los resultados, de diferentes tipos de información vinculada a la empresa. Que la automatización de ciertos equipamientos, digamos, para la empresa, hoy ya te permite ver también
si tenés alguna desviación en el producto, si algo falló, entonces ya te da tiempo a poder detectarlo antes, digamos, por ahí pasaba, como decís vos, en una estructura jerárquica nos pasaba que hasta que llegue, digamos, a la cúspide, o sea, pasaba por muchas instancias, ¿no? El jefe de área, el jefe de, no sé, directores, gerentes, y hasta que llegaba es una pérdida de tiempo muy grande para la empresa. En cambio, por ahí detectar desviaciones o tener, digamos, la medición en el momento de lo que está pasando en la fábrica, bueno, te permite frenar, resolver y después seguir. Entonces, hay un tiempo ahí, me parece que o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Me parece el tema del seguimiento y la medición. Me parece que va por ahí, pero bueno. Totalmente, inclusive lo que vos decís, digamos, por ahí antes, en esas estructuras jerárquicas, vos de llegar de un lugar a otro tenías que pasar por el medio por 3 personas. Hoy un técnico, un operario ya sabe lo que tiene que hacer por ahí cuando hay un desvío. O sea, entonces, bueno, te resolvió un problema y no tenés que estar esperando. ¿Sabe? O va a consultar en otra área sin necesidad de ir al jefe, es como que se generan vínculos más en lógica de red. Ese es el concepto que quería plantear como útil para pensar estas cuestiones. En la lógica de red vos tenés nodos, tenés intensidades en operaciones sincronizadas. Son también conceptos que pueden servir para entender estos procesos, ¿no? Pero volviendo al tema de los procesos y la planificación, yo cuando doy charlas es así, voy dando, van a haber una estructura, pero me gusta también ir por los laterales, ¿no? Me parece que también hay una riqueza en estas conversaciones más laterales. Entonces, un poco el concepto que quería transmitir es que uno asigna recursos, pero la eficiencia está también en los procesos, en cómo se implementan esos recursos, ¿no? A veces con pocos recursos se puede hacer mucho y con muchos recursos se hace muy poco, porque tiene que ver con cómo lo implementás en el contexto de planificación y de optimización de esos procesos. Bueno, y un poco lo que decía Fer recién, el seguimiento y medición de los procesos, ¿no? Hoy en día esto se hace online, porque esa medida, digamos, vos al incorporar sensores a múltiples procesos, esa información no es que la tiene que recabar alguien, sino que se genera de manera automática, e inclusive el uso de inteligencia artificial lo que sirve es para procesar de manera inteligente esa información y que a las personas les llegue el resultado. Esto los alemanes lo trabajan muy bien, todo el tema de Industria 4.0, la sensorización de diferentes tipos de procesos de producción, ¿no? Diferentes tipos de procesos. Y la generación de grandes volúmenes de datos es de mucho valor porque te permite optimizar esos procesos o auto-optimizar. Con el uso de algoritmos vos podés que la propia máquina mejore, se eficientice los procesos a partir de los datos que va recabando, ¿no? Yo hace poco conocí un emprendedor de República Checa que armó una fintech. Es una fintech que está enfocada en el sector logístico. Lo que hace es financia a pymes de logística, le financia las transacciones, como que le adelanta el pago del proveedor de la empresa logística, ¿no? La empresa logística brinda un servicio, entonces el proveedor le da un pagaré, un cheque, yo no sé lo que sea, a tantos días, y lo que hace la fintech es evalúa con un algoritmo muy rápidamente la capacidad de pago, el perfil de quien emite el pagaré o el cheque y le paga en el momento, ¿no? Es como que financia, hace su trabajo, pero es una fintech porque lo hace por el tema de la velocidad, en el momento de la transacción lo evalúa y en el momento financia, evalúa como decía, el perfil. Y bueno, ellos han desarrollado algoritmos propietarios para hacer eso, ¿no? Para evaluar. A ver, se me viene eso a la cabeza porque lo que entiendo es que por ahí ustedes deberían ir hacia algún sistema tipo app, ¿viste? Que de manera casi online vaya neteando
vaya neteando los costos y con lo que ustedes presupuestaron por el proyecto, ¿no? Porque por el tema de la variabilidad, pues si no existiese esta variabilidad que vos planteás, sea por el clima, sea por el valor del dólar, sea por lo que sea, no habría mayores problemas, digamos. El problema es la variabilidad de los costos. Y volviendo al tema de inteligencia artificial, digamos, cada vez más se está trabajando con herramientas de inteligencia artificial para que justamente me parece lo interesante es disminuir las horas de trabajo más mecánicas, sí, más mecánicas, y que en todo caso vos o digamos, cualquiera de ustedes le puedan dedicar más horas a los temas más estratégicos, a los temas donde un robot no los puede reemplazar, ¿no? Ese es un poco el desafío, ¿no? También de planificación, porque hay que como planificar para hacer esto. Yo estoy muy metido en los temas de inteligencia artificial ahora hay un préstamo del BID muy interesante, que se va a armar una convocatoria de $1 millón por proyecto de implementación de inteligencia artificial para mejorar procesos, en cadena de valor, puede ser en empresas o en sectores, y lo que están buscando es que esas soluciones puedan ser escalables a otros sectores. Y está priorizado el tema bueno, en julio hacemos un seminario también. ¿Cómo? Hacemos en julio un seminario de inteligencia artificial, espectacular, para ver todos estos temas. Buenísimo. Bien, bueno, entonces, este es un poco el marco lógico, los pasos, volviendo a la presentación, es la estructura del marco lógico de la planificación. A mí me pareció que es interesante, esto es lo mismo que vimos recién, pero como ven, acá puse más claramente el concepto de operacionalización, ¿no? Cómo uno va desde conceptos más generales hasta llegar a indicadores de medición, ¿no? Bien específicos de qué querés medir, ¿no? Elaboración de visión-misión, análisis estratégico, dirección estratégica, los objetivos, planeación táctica, planeación operativa y los indicadores, ¿no? Esto lleva un proceso de operacionalización en una planificación. El taller. ¿Cuál es la idea del taller? Es responder estas preguntas, que es lo que vimos un ratito. Rápidamente, puede ser en el momento, digamos, por ahí idealmente, si ya la gente viene con esas preguntas respondidas, mejor, o pensadas, no se puede. Pero ¿cuál es la idea? Que digan rápidamente, cada organización, cada empresa, dónde estamos, a dónde vamos, lo más sintéticamente posible. Podemos dar, no sé, 3 minutos a cada uno, una cosa así, bien hiper conciso. Dónde estamos, a dónde vamos, dónde queremos llegar, qué escenarios alternativos, ¿no?, se nos plantean, qué recursos vamos a utilizar o qué factores, cuáles son los procesos básicos y cómo los vamos a medir, o qué dificultad tenemos para medirlo, digamos. No hace falta que sea todo positivo, puede ser también cómo lo hacemos o dónde tenemos inconvenientes, ¿no? Es un poco del taller, ¿sí? Pero la idea es hacerlo muy sintético, 3 minutos. Déjenme pensarlo si va a ser. Sí, en 3 minutos, cada uno en 3 minutos tiene que poder responder todas estas preguntas, como una cosa bien. Eso también es un método japonés, que los japoneses hacen presentaciones en 1 minuto, una cosa increíble. Y, ¿viste? Poder concentrar 1 minuto. Como el elevator pitch, una cosa. Sí, un pitch hiper sí, toda una técnica. Pero bueno, en 3 minutos poder contar esto. Bueno, volvemos a la parte del contexto. Bueno, como comentamos antes, estamos viviendo una época de cambios disruptivos. Esta imagen a mí me gusta porque es todo el tema de conectividad. En realidad, todos estos cambios tienen algo en común, que es que estamos hiperconectados, ¿no?
a través de los celulares, a través de los sensores, internet, todo queda registrado. Las grandes empresas a nivel global son empresas que han tenido, a través de diferentes modelos de negocios, la capacidad de capturar datos, información y explotarla comercialmente, ¿no? Amazon, todas, Google, todas. Apple, el tema de celulares, pero también empezó a vender servicios de diferentes tipos. Todas las grandes empresas globales son empresas que han generado y explotado datos, ¿no? A ver, no quiere decir que todos tengamos que hacer eso. Lo que digo es, pensando en las empresas de ustedes, una manera de pensar también en una planificación adaptada a la época actual tiene que ver con qué información genera y cómo procesar, un poco lo que estuvimos hablando, pero en el caso de ustedes también estaría bueno, y cómo la procesan hoy esa información, ¿no? ¿Cómo la podrían procesar mejor para agregar, para tomar mejores decisiones? Hoy más que nunca, cómo tomamos decisiones es un tema clave, y en base a qué información. Y en este tema de inteligencia artificial, lo que está pasando también es que las decisiones que se puedan tomar de manera automática, cuanto más decisiones mejor. Y reservar nuestra intervención en los temas más estratégicos, ¿no? Porque por ahí hay muchas decisiones que se pueden tomar de manera, por ejemplo, el tema de stock, ¿no? Vendimos tanto, necesitamos. Esas son, digamos, decisiones que muchos sistemas lo tienen incorporado de manera automática, ¿no? Bueno, ¿cómo planificar en este contexto de cambios disruptivos profundos a nivel tecnológico, social y empresarial? Y cómo eso tiene un impacto en cómo nos organizamos, relacionamos, aprendemos, nos entretenemos, trabajamos, etc. ¿Cuáles son estos grandes cambios tecnológicos, sociales, sobre los que ya venimos hablando? Esto es más un poco poner el foco y pasar el limpio, ¿no? Lo que les decía recién, la generación de grandes volúmenes de datos a través de las plataformas, los smartphones generan datos, Internet de las cosas, diferentes tipos de sensores, ¿no? No sé, cuando vamos por la sube, digamos, genera datos y saben por dónde fuimos, dónde vimos, los peajes y así, infinidad de cuestiones generan datos. Generamos datos todo el tiempo, manejando, trabajando, estudiando, comprando, vendiendo, entreteniéndonos, todo el tiempo generamos datos. Esos datos se procesan, ¿no? Con algoritmos que autoaprenden, lo que venimos hablando, ¿no? Lo que permite un exponencial aumento de la productividad de los individuos y las organizaciones. No es automático esto, digo, no, yo tampoco quiero hacer un fetiche de la tecnología, no quiero caer en eso. Un fetiche es la tecnología, qué maravilloso, como si fuera propiedad de una persona. No, la tecnología es un instrumento y el proceso de incorporación de estas tecnologías en una organización es un proceso complejo, ahí sí, es un proceso que requiere diagnósticos, que requiere gestionar la innovación. Digo, eso también no quiero vender una cosa así futurista, digamos. Hay cambios tecnológicos interesantes, muy interesantes. Cada organización los va incorporando a su tiempo, a su manera, y el proceso de incorporación es todo un trabajo a nivel organizacional, ¿no? Que es importante tener en cuenta que es importante concebir ese proceso más de tipo organizacional, social, relacional, para incorporar bien esas tecnologías, ¿no? Y sobre todo para también elegir cuáles son las que necesitamos, cuáles no, cómo las vamos a adaptar, cómo las personas van a aprender a usar esas tecnologías, ¿no? Y todo esto que está pasando cambia, tiene un impacto en nosotros como personas y en las organizaciones, cambian nuestras percepciones, identidades, cómo nos relacionamos, ¿no? La realidad es que es un proceso muy dinámico en el cual se destruyen algunos trabajos y se crean otros nuevos, es muy dinámico todo este proceso. Percibimos en buena parte a partir de lo digital, a través de lo digital.
Pero todo esto trae problemas indudablemente a nivel de autoestima, de un montón de cuestiones, sobre todo digamos, de cómo nos vinculamos, etcétera, cómo trabajamos, como les decía antes, pero también genera muchas oportunidades. Hoy en día a través de LinkedIn uno puede contactar, ustedes a través de LinkedIn pueden hacer búsquedas y desarrollar nuevos clientes muy rápidamente. Antes era muy difícil. O sea, tenías que ir y mandar una carta a la embajada de tu país para que... Hoy buscás perfiles de gente que esté vinculada con el mercado de lo que trabajan ustedes, Galleteado Handler, y les va a aparecer en LinkedIn, digamos, y así en cada rubro. Hoy es realmente impresionante, ¿no? Que utilizar estas herramientas, estas redes, para generar nuevas oportunidades. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba antes. La organización más de tipo fordista, llamémosle, no solo fordista, pero fíjense, cuando hablamos del tema piramidal, eran organizaciones con límites más claros. En la línea, eso da cuenta de una organización con límites claros, entre la afuera y la adentro, ¿no? Y había una lógica lineal de la planificación, ¿no? Con límites claros de la organización, porque el contexto era más estable, al menos desde el punto de vista tecnológico, social. Siempre, a lo largo de toda la historia hubo riesgos, digamos. El hombre de Nerdental, el riesgo era que venga la tribu enemiga y siempre hay riesgos, digamos. Pero en cada época los riesgos son diferentes digamos, antes de estos cambios profundos tecnológicos, las organizaciones estaban más delimitadas. Hoy las organizaciones son más porosas. Uno interactúa más con el exterior, eso se viene dando así. Por ende, la planificación ya no es tan lineal, una lógica lineal, sino que supone interacciones abiertas dentro de la organización, con nodos de trabajo y con el exterior, ¿no? Desde el inicio de los procesos de planificación, desde el inicio de los procesos tenemos que vincularnos con clientes, con proveedores, recabar información de todos los actores. Ya no es la planificación desde el escritorio y suponemos determinadas variables y planificamos. No. Uno necesita hacer consultas, ¿no? De cómo viene la demanda, cómo viene la oferta, si me puedo aprovisionar del sur. Hay un montón de variables y una lógica más transversal y abierta, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los cambios y de la digitalización y por ende el contexto en el que planificamos? En todo tipo de organización, en todo tipo de innovación y todo tipo de enfoque, ¿no? Sin importar el tipo y tamaño del sector de la empresa, en empresas ya establecidas o nuevas empresas. Todos estos cambios se están dando a nivel de los productos, pero también de los servicios que brindamos, en los procesos, en modelos, en métodos, y son innovaciones a nivel incremental hasta innovaciones disruptivas. Incremental son pequeños cambios que, bueno, y en el enfoque, ¿no? Innovación interna, abierta, propietaria, actividades de innovación impulsadas por el usuario, el mercado, la tecnología, el diseño. Esto atraviesa todas estas cosas. Y tenemos que terminar a las 12, ¿no? Falta un minuto. Bueno, doy esto y por ahí cortamos aquí y seguimos la próxima. Acá un poco lo que les quiero contar es qué tecnologías están cambiando este contexto en el cual planificamos, ¿no? ¿Y cómo cambian? Los smartphones. La realidad es que nos dieron un mayor poder como individuos. Tenemos una computadora, la llevamos todo el tiempo a todos lados. Todo. Y encima, eso está bueno también. Todo concentrado acá. Desde un calendario, una calculadora, operaciones bancarias, nos comunicamos por temas laborales, por temas sistemas, apps, ya no sé cuántas realmente, y en un sentido nos han empoderado, en ese sentido nos dieron más posibilidades de actuar independientemente de nuestra localización física. Esto, digamos, nos dio más poder como individuos
y obviamente trae problemas. Uno está en reuniones sociales, mira, nadie charla entre sí, también. Obviamente no es que digamos, traen problemas, pero también traen muchas oportunidades y potencialidades. La generación de grandes, lo que hablábamos hace un ratito, de volúmenes de datos y la creciente capacidad de procesamiento de análisis, la inteligencia artificial y los sistemas de aprendizaje automático, que permiten, por ejemplo, identificar y conocer perfiles de consumidores a gran escala. Lo interesante de la inteligencia artificial es que combina la escala con la personalización, ¿no? El Forte era escala, producías n cantidad de Forte iguales, pero no eran personalizados. Es un poco lo que les comentaba antes de Toyota, lo que ya ideó Toyota hace tiempo, la escala y la individualización. Otra tecnología, computación en la nube. Es impresionante el tema de cómo se puede trabajar en documentos en la nube y cómo eso facilita la colaboración. Digamos, eso realmente, digamos, yo trabajo de manera muy práctica, por ejemplo, en Meet y trabajando en el mismo documento en Google Drive. Nosotros, por ejemplo, el Centro BIM lo usamos mucho para lo que es formulación de proyectos y trabajo con empresas. O sea, trabajar a través de un Drive o lo que fuera, digamos, compartir la información es clave, si no podés ayudar tampoco en el día a día al otro, digamos. Entonces, es súper importante. Yo igual siempre recomiendo hacer una cuestión bien híbrida entre lo virtual y lo presencial, ¿no? Combinar, digamos, y pensar bien eso, planificar bien eso, ¿no? Bueno, todo lo que es gemelos digitales, eso a una empresa como ustedes les puede interesar. Digital Twins, que es una tecnología que con escáneres o con drones para lugares más amplios, vos podés escanear una máquina y la digitalizás. Es muy interesante. Entonces podés hacer temas de rediseño, reingeniería, planeamiento, etc. y simulás procesos digitalmente, pero sobre una máquina o un proceso real, ¿no? Lo escaneás y lo digitalizás. Está muy bueno. Sí. Yo de hecho, digamos, estoy vinculado con empresas de Comodoro Rivadavia, de informática, y hay una de esas empresas que... Lo miro a Julio porque él, digamos, trabaja acá en la universidad, es el director de la Escuela de Educación Profesional y tiene, digamos, también todo lo que es el laboratorio prototipado, entonces bueno, ahí tiene mucho que ver con eso. Sí, un poquito en esa parte vamos hacia el lado de la ingeniería inversa o el rediseño, pensando desde un lado la herramienta del escaneo 3D, por otro lado la realidad virtual como herramienta al momento de modelar, y también teníamos presente esta cuestión de la simulación de procesos que se está usando mucho en mecatrónica y en automatización. Totalmente. Es una evolución de las impresoras 3D, ¿no? Las impresoras 3D vos escaneabas un objeto y podías rediseñar ese objeto. Esto ya te escanea procesos, es dinámico, ¿no? Pero el concepto es lo mismo, llevarlo a algo físico, a lo digital y a la inversa, ¿no? Pero es una evolución de lo que tiene que ver con la fabricación digital. Todo lo que es visión computacional, hoy está muy desarrollado lo que es la identificación de determinados objetos que se entrenan algoritmos para visualizar determinadas cuestiones, eso para detectar fallas en determinados procesos. Luego tipificás determinadas fallas, ¿no? Se desarrolla un algoritmo y después se va optimizando eso, se está utilizando bastante. Bueno, ChatGPT es muy interesante, pues es la inteligencia artificial aplicada a texto, a generar el lenguaje. Muy impresionante realmente. Generar o interpretar texto, ¿no? Porque comprendes realidad aumentada mixta. Esto también está muy bueno. Hay una tecnología que desarrolló Microsoft de los HoloLens, que son unos cascos. Bien, la realidad virtual la conocen, pero realidad mixta es con un casco vos estás mirando esta realidad y la compartís con otra persona y podés operar en la misma realidad. Entonces, para entrenamiento, mira vos por temas técnicos de cómo operar una máquina, vos tenés un especialista que no puede ir a Jujuy, lo tenés, no sé, en Chubut, por decir algo,
bueno, puede operar la máquina, o el tema del Zoom o el Meet, que es plano, Claro. es 2 dimensiones. Hoy Esto están sería los como un... soldadores, ¿Cómo? Los soldadores, por ejemplo, que Claro, te pones sí. el casco y parece que estuvieras haciéndolo en el momento. Claro, entonces de- te puede indicar como que está ahí y ves, la compartís una realidad real, digamos, no virtual, una realidad real en la que, bueno, yo estoy acá y necesito que una persona que está en cualquier otro lugar me oriente de cómo y vos y ven, ¿entendés? Es parecido a lo que decíamos antes y fue, bueno, eso está, Microsoft se llama HoloLens, desarrolló esta tecnología. Y finalmente todo el tema de blockchain, que se usa bueno, es la tecnología que usan las criptomonedas, pero también para contratos inteligentes, ¿no? Es sumamente, y está muy extendido, está lo que se llama la red federal de blockchain, que lo generó el Estado, y son capacidades que pues, todas las empresas pueden utilizar. Cualquier cosa de esta, digamos, después la podemos ver, digamos, si se empieza a profundizar en algo, lo vemos. Bien, bueno, yo dejaría acá, si les parece, ¿no? Por un tema de tiempo. Yo, por un tema de tiempo, todos tienen sus compromisos, pero a partir de acá vamos a empezar a ver cómo estas empresas han cambiado nuestra realidad. Y después vamos a ver Elon Musk, los unicornios, vamos a ver un poquito más específicamente el tema de cómo gestionar la incertidumbre, algunos tips bien concretos. Esto lo saqué del estudio que hicimos, esto salió de entrevistas concretas y prácticas concretas de empresas, cómo empresas están trabajando para encarar todos estos procesos, el sistema de gestión de la innovación, lo vamos a ver más en detalle la verdad, pero vamos a hacer una introducción la próxima. La construcción de escenarios futuros, cuestiones bien específicas de cómo construir los escenarios futuros. La matriz de ambición innovadora para evaluar el portafolio de proyectos que cada uno de ustedes pueda tener. Comento así rápido otras herramientas y las conclusiones. Así que bueno, les agradezco realmente, espero que les haya resultado de interés. Y bueno, nos vemos la próxima, el viernes que viene a la misma hora, ¿no? Sí, es a las 10, de 10 a las 10 a 12, pero virtual. Virtual por Zoom. Les vamos a mandar hoy mismo el link. Así que bueno, gracias. Bueno, Gracias a todos.